Muy buenas a todos mis estimados estudiantes. Dentro de la unidad número 1 vamos a ver todo lo relacionado con el ordenamiento jurídico panameño. Pero antes de iniciar, pues nosotros tenemos que entender cómo nace todo esto, cómo evoluciona la ley. Data hace millones de años, miles de años, perdón, eh, esa evolución obviamente totalmente diferente a como la conocemos hoy en día. Sin embargo, pues vemos que para los años 2100 al 2050 antes de Cristo, ya el rey Urnamut había pues eh, mandado a realizar pues su código. Este código, basado en las reparaciones económicas, tenía como fin también eh, que ver los criterios legales de todos los territorios y garantizar el buen funcionamiento de la economía. Aquí también se puede detallar nuevas rutas abiertas por este rey. Uno de los más conocidos, el Código Hammurabi, un poco más nuevo que el anterior, data de 1792 a 1750 antes de Cristo. Este código eh, plasma leyes como las conocidas como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Se encuentra también un principio muy escuchado en la actualidad, en nuestros tiempos, habla sobre el principio de la proporcionalidad. Este código contiene 282 leyes, tenía 2,4 metros de altura y estaba construido en basalto, roca volcánica. Fue tallado por los escribas. Y como vemos aquí, pues, como lo conocemos en la actualidad, de manera física, las leyes, libros, códigos y demás, y también las podemos ver a través de códigos QR, o sea, que hemos evolucionado. Como concepto eh, de ley podemos ver que se denomina a la norma jurídica emitida por una entidad competente del Estado, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, es decir, por nuestro órgano legislativo o la Asamblea Nacional, como también la conocemos en Panamá. La norma jurídica emitida formalmente por la Asamblea Legislativa que regula las relaciones humanas dentro de una sociedad y es extremadamente necesaria para la convivencia humana. El concepto de ley se denomina también en un sentido estricto a la norma jurídica por una entidad competente del Estado en esta materia, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, es decir, por el órgano legislativo. En el sentido propio de la palabra, la ley es la norma jurídica emitida formalmente por la Asamblea Legislativa que regula las relaciones humanas dentro de una sociedad. La ley, ya sea en sentido amplio, al igual que en sentido escrito, es una norma jurídica extremadamente necesaria para la convivencia humana, puesto que es inconcebible que se pueda lograr la subsistencia de una sociedad organizada si la misma carece de norma jurídica, cualquiera que sea la institución que la establezca. Como elementos de la ley, vamos a verlas contenidas de manera formal que se refiere a la que ha sido dictada a través del Poder Legislativo, conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos por nuestra Constitución. También está la forma material que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos y ha sido o no dictada por el órgano legislativo y es de carácter obligatorio. Vamos a ver los límites y condiciones establecidas en la Constitución. El Poder Ejecutivo tendrá en ciertas ocasiones el poder para expedir normas jurídicas que revisten carácter legislativo.
Estas sanciones se consideran como decreto ley. El artículo 159 de la Constitución, al señalar las funciones legislativas de la Asamblea, incluye el numeral 16, por el cual concede libertad al órgano ejecutivo para la creación de los decretos ley. Vamos a ver aquí también cómo son esa formación de ley. ¿Ok? ¿Cómo se dividen las leyes? Vamos a verlas divididas de forma orgánica, que son las que derivan inmediatamente de la Constitución y tienen como finalidad la organización de las instituciones básicas, de la administración, ministerios, municipios, etcétera. También vamos a conocer las leyes ordinarias, que son las normas generales y abstractas, tales como las civiles, comerciales, entre otras. Dentro de la formación de las leyes, vamos a ubicar en nuestra Constitución, título quinto, el órgano legislativo en su capítulo número 2. Estas se dividen en orgánicas y ordinarias. La vamos a encontrar dentro del artículo 164. Aprobado un proyecto de ley, pasará al Ejecutivo y si éste lo sancionara, lo mandará a promulgar como ley. En caso contrario, lo devolverá con objeciones a la Asamblea Nacional. Esto lo vamos a poder entender un poco más dentro del artículo 168. El Ejecutivo dispondrá de un término máximo de 30 días para devolverlo con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Lo vamos a ver dentro de nuestro artículo 169 de la Constitución. Vamos a ver también dentro del artículo 170 de la Constitución lo establecido que habla sobre el proyecto de ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo volverá a la Asamblea Nacional a tercer debate. Si lo fuere solo en parte, volverá a segundo debate, con el único fin de formular las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones y el proyecto fuere aprobado por los 2/3 de los diputados que componen la Asamblea Nacional, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar, sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviere la aprobación de este número de diputados, el proyecto quedará rechazado. Origen y clasificación de las leyes. Es importante tener conocimiento que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Pública por medio del artículo 164, las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa se catalogan de dos maneras. Volvamos a entender que se pueden dividir en orgánicas y ordinarias. Las orgánicas son aquellas leyes cuyo contenido es de carácter administrativo que regulan generalmente la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones. Además, las leyes orgánicas son expedidas en cumplimiento de ciertos numerales, como lo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 del artículo 159 de la Constitución. Y vemos pues las ordinarias, que son las leyes que regulan casos concretos expedidos en relación con los demás numerales. ¿Quiénes proponen las leyes? Según el artículo 165 de nuestra Constitución, cuando son orgánicas, van a ser propuestas por las comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa.
por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. Van a ser propuestas también por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reforma de los códigos nacionales. También van a ser propuestas por el Tribunal Electoral cuando se trate de materias de su competencia. ¿Ok? Cuando van a ser propuestas las leyes, cuando sean ordinarias, van a ser propuestas por cualquier miembro de la Asamblea Nacional, ministro de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete y por los presidentes de consejos provinciales con autorización del Consejo Provincial. ¿Ok? Bien, aquí vamos a ver también qué es la iniciativa de ley, un concepto muy interesante que vamos a ver contenido también en la Constitución. Dice el artículo 165 que la iniciativa es esa facultad que otorga la Constitución a determinados funcionarios o entidades a proponer leyes. Debe someterse al Pleno y someterse a un estudio por parte de los miembros de la Asamblea para su aprobación. Esto lo vamos a ver contenido dentro del artículo 166 de nuestra Constitución. ¿Cómo es ese proceso de aprobación? Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación primer debate, segundo debate, tercer debate, pero no entendemos a qué se refiere. Aquí lo vemos contenido y desarrollado. El primer debate de todo proyecto de ley, aquel que se realiza el proyecto en una de las comisiones de la Asamblea. Debemos recordar pues que la Asamblea está dividida por diferentes comisiones que ven varios temas, entre esto educación, salud, temas de presupuestos, entre otros. El proyecto pasará a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen otorgado por la comisión y diere su aprobación. El tercer debate se lleva a cabo en el Pleno de la Asamblea y tiene por objetivo la aprobación total o el rechazo del proyecto. Es decir, se aprueba tal y como vino el proyecto de ley de segundo debate o se rechaza completamente. Aquí vemos pues una actividad de educación superior, una pregunta interesante que nos debemos realizar todos nosotros. ¿Para qué es necesaria la ley? ¿Para qué es necesaria la creación de leyes? Aquí ustedes van a poder desarrollar su respuesta tomando en consideración todos los conceptos ya aprendidos en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Vamos a ver también aquí un concepto interesante. ¿Qué es una sanción? A veces podemos confundirnos con sanción como un castigo, pero no. La sanción presidencial es esa aprobación o visto bueno que el presidente de la República, con lo que es su rúbrica, un decreto legislativo, para convertirlo en ley de la República previa a su promulgación y publicación. Esto lo vamos a ver en el artículo 168 de nuestra Constitución. También vemos como concepto qué es la promulgación y la publicación de la ley. Dice aquí que ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, deberán transcurrir un tiempo determinado. Esto significa que toda ley, además de publicarse, debe darse a conocer para que para que pueda ser aplicada para todos los panameños. ¿Y dónde se va a publicar esta ley o estas normas o instrumentos legislativos? Se van a publicar en la Gaceta Oficial. ¿Ok? Dice también que la promulgación y publicación de la ley
ordinariamente al presidente de la República dentro de los 6 días hábiles siguientes al de su sanción. Esto se va a contener dentro del artículo 173 de nuestra Constitución de la República. ¿Qué es la vigencia de la ley? La vigencia no es más que las leyes cuando entran a regir a partir de la fecha de su promulgación, teniendo así un efecto inmediato. Sin embargo, como ya hemos mencionado anteriormente, la ley puede contener una fecha de inicio de regimiento posterior a la fecha de su promulgación. En este caso, se dice que dicha ley tiene un efecto diferido, entre paréntesis, vacatio legis. Otra de las preguntas que nos vamos a realizar en esta unidad es, ¿qué pasa si una ley es sancionada y promulgada por el presidente y es violatoria? Bueno, ahí vamos a conocer más adelante que vamos a en por qué hay que recurrir ante esta violación de esta nueva ley, cómo se hace. Dentro de las estrategias que vamos a ver en esta unidad número 1, vemos pues una estrategia conocida como SQUAD, que es qué sé, qué quiero saber y qué aprendí sobre el concepto de ley o sobre la formación de leyes en Panamá. Cada uno de ustedes va a responder estas 3 preguntas. Bien, vamos a entender qué es la eficacia de la ley. Y no es más que la eficacia de todas las normas jurídicas que está limitada en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de que está limitada en el tiempo, nos referimos a la duración de la ley. Y en el espacio se refiere a la extensión territorial en que tiene vigencia la misma. ¿Ok? Muchas veces puede ser que hay una ley que tiene que ver solo para los comerciantes, pero que no nos rige a los demás ciudadanos. ¿Ok? Hay que entender esa parte. Bien, vamos a ver que la ley, como cualquier hecho humano, tiene con respecto al tiempo un principio y un fin. El principio es el momento en que entra en vigor, mientras que el fin es el momento en que cesa su eficacia obligatoria. Algunas de las causas, por causas extrínsecas o exteriores a la ley, dentro de estas causas se pueden distinguir la abrogación, que es la abolición total de la norma, la derogación, que es la abolición parcial. Sin embargo, en la práctica se usa también para representar la abolición total de la ley. La subrogación es la sustitución de una norma por otra. Aquí vamos a ver eh, el concepto sobre la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Es un modelo teórico propuesto por el jurista austriaco Hans Kelsen en el siglo XX. Representa gráficamente la jerarquía de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. Aquí lo podemos ver en la imagen, cómo se va de lo mayor a lo menor. Por supuesto que con la que tiene más fuerza es nuestra Constitución Nacional. ¿Ok? Dice también que establece que la validez de una norma inferior deriva de su conformidad con una norma superior. Esto quiere decir que tiene que haber armonía entre la inferior con la superior, porque si no, puede ser violatorio. Cada nivel de la pirámide fundamenta y limita a los niveles inferiores. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo se aplica la pirámide de Kelsen en un caso concreto de legislación educativa? Es decir, está un resuelto emitido por el Ministerio de Educación. No puede ir
en contradicción por lo establecido en el título que detalla la Constitución de la República de Panamá concerniente a la educación. Tiene que haber armonía en ambos, en este decreto emitido por el Ministerio de Educación en este caso. Es un ejemplo. Aquí vamos a ver temas sobre la codificación. Los códigos modernos son ordenamientos sistemáticos y orgánicos de preceptos jurídicos que regulan una sola rama del derecho, ya sea civil, penal, agraria, comercial, entre otros. Y también pueden agruparse solamente sobre el derecho vigente. Bien, aquí vamos a ver también otra estrategia de docencia superior que es conocida como la estrategia positivo-negativo interesante, esa estrategia PNI. ¿Qué es lo positivo sobre la pirámide del Kelsen? ¿Qué es lo negativo o qué es interesante dentro de este título sobre la pirámide de Kelsen? ¿Ok? Y de esta manera damos por finalizado eh, todo lo relacionado y visto dentro de la unidad número 1. Y finalizo pues con un pensamiento de uno de mis más grandes fanáticas, soy fanática de Aristóteles. Sí, y dice este señor, referente en la historia, que es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos pronto.